Corriente y tensión en circuitos mixtos. Objetivos: identificar cómo se comporta la corriente y la tensión en cada sección de un circuito mixto y aplicar el procedimiento de análisis de las resistencias equivalentes para hallar las magnitudes eléctricas, corriente, voltaje de un circuito mixto. El primer paso que tenemos que hacer es identificar cuáles elementos en el circuito se encuentran en serie. En este caso podemos ver que R1 y R5 están en serie. Y además se encuentran conectados a la alimentación de la fuente directamente. Recordemos que el voltaje en los elementos en serie se reparte y la corriente en los elementos en serie es la misma. Por lo tanto, como el voltaje se reparte, esos 12 voltios que están siendo aplicados al arreglo de R1 y R5 se reparten. Una parte del voltaje cae en R1 y la otra parte del voltaje cae en R5. Podemos usar la regla divisora de voltaje, que nos dice que para poder obtener el voltaje de una de las resistencias que se encuentran en serie, multiplicamos el valor de la resistencia, de la cual queremos conocer su voltaje, por el valor del voltaje total con el que se está alimentando el arreglo en serie, entre la suma de las resistencias en serie. Podremos ver también que R2 y R3 tienen un punto en común, pero no se encuentran R2 y R4 tienen un punto en común, pero no se encuentran en serie, porque tienen conectado en ese punto en común a R3 también. Ahora bien, si aplicamos el divisor de voltaje entre R1 y R5, vamos a obtener algo como esto. Voltaje en R1 va a ser 220 por 12 entre 220 más 330. Nos va a dar que en la resistencia R1 está cayendo 4,8 voltios de los 12. ¿Ok? Podemos averiguar la corriente en R1 a través de la ley de Ohm. La corriente en R1 va a ser el voltaje 4,8 entre la resistencia 220. Vamos a tener una corriente de 22 miliamperios. Sabemos que la corriente en los elementos en serie es la misma. Entonces, la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2, porque están en serie. Entonces, ese valor de I1 que el circuito nos está marcando allí va a ser de 22 miliamperios. Para poder obtener el voltaje en R2, recordamos que el voltaje en los elementos en serie se reparte. Por lo tanto, el voltaje en R2 es los 12 voltios menos los 4,8 voltios de R1. Vamos a obtener 7,2 voltios.
¿Ok? Ahora bien, de estos elementos que acabamos de conocer, la corriente y el voltaje, aparte de ellos, ¿qué otros elementos se encuentran en serie en el circuito? Por ahora ningún otro. Sin embargo, este arreglo de resistencias que tenemos aquí, que son resistencias en paralelo, podríamos sumarlo para poder hacer un arreglo de dos resistencias que quede R4 en serie con la resistencia equivalente de R2 y R3, para así tener un arreglo de resistencias en serie como el que teníamos en R1 y R5. Entonces, aquí ya tenemos la resistencia equivalente de R2 y R3, que serían 434 ohmios aproximadamente. Entonces, aplicamos nuevamente la regla de división de voltaje en este arreglo que tenemos por acá. Ahora. Y si aplicamos esa regla de división de voltaje, sería algo como esto: 4,7K por 12 entre 4,7K más 434. Ahí vamos a obtener el voltaje en la resistencia 4. Teniendo, ahora sí, el voltaje en la resistencia 4 y el valor de la resistencia 4, podríamos calcular el valor de la corriente que pasa por R4. Y más o menos son 2,34 miliamperios. Ahora, como R4 está en serie con R23, la corriente que pasa por R23 va a ser la misma que está pasando por R4. Y el voltaje que está cayendo en R23 es el voltaje de la fuente, los 12 voltios, menos el voltaje en un R4. Y eso da aproximadamente 10,2 volts. Esa es la tensión que cae en R23. Ahora bien, observemos que el circuito nos indica, bueno, nos indicaba que aquí había una corriente I1 que ya la conocemos, una corriente I4, ¿verdad? Y nos está diciendo que por aquí pasa una corriente de I2 y por aquí pasa otra corriente que se llama I3. R2 y R3 se encuentran en paralelo, son elementos que se encuentran en paralelo. Ahora, en los elementos que están en paralelo, resulta que el voltaje es el mismo. Es decir, el voltaje de R2 es el mismo voltaje de R3. R3 recibe el mismo voltaje de R2 por estar en paralelo. Y ahora más bien la corriente es la que se divide. Entonces, hay una corriente que viene por aquí y cuando llega a este punto se divide en I2, que va a bajar por aquí, y en I3, que va a seguir por acá y va a bajar por aquí. Como ya teníamos
el voltaje que cae en la resistencia equivalente R23, que lo habíamos calculado en el paso anterior, y como sabemos que las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, entonces cada una de esas resistencias, 2 y 3, tienen la misma tensión de 1,02 voltios. Si ya conocemos la tensión, y la resistencia que caen en un elemento resistivo, podemos con la ley de Ohm calcular la corriente que pasa por ahí. Entonces, hacemos una ley de Ohm para calcular I2, que sería la corriente que pasa por la resistencia 2, tomando en cuenta que R2 tiene una tensión de 1,2 voltios entre su valor de resistencia, que es 1,2 kiloohms. Perdón, la tensión es 1,02 voltios, como dice ahí. Eso va a ser aproximadamente 840 microamperios. Es decir, por I2, o más bien por la resistencia 2, va a pasar una corriente cuyo valor es de aproximadamente 840 microamperios. La corriente I3, vamos a obtenerla con el mismo procedimiento. 1,02 entre 680, que es el valor de la resistencia 3. Eso nos va a dar aproximadamente 1,5 miliamperios. Ese va a ser el valor de la corriente I3. Entonces, vean que por aquí viene una corriente, y cuando esa corriente llega a este nodo, como les comentaba, se divide en I2 y en I3. Y cuando I3 llega aquí, vuelve otra vez para acá y se junta con I2 en ese mismo nodo. Se vuelven a sumar ahí. ¿Ok? Y si usted suma 840 microamperios más 1,5 miliamperios, va a obtener más o menos 2,34 miliamperios. Ahora bien, por ese mismo principio, podemos ver que este arreglo de aquí, de R1 y R5, está en paralelo con todo este arreglo de acá. Por lo tanto, si el arreglo de R1 R5 está en paralelo con el arreglo de R2 3 4, quiere decir que la corriente que viene por aquí, la corriente I total que viene por aquí, cuando llega a este punto, se divide en I1, que es la que baja por aquí, y se divide en I4, ¿verdad? Esa I4 se vuelve a dividir aquí, cuando llega a este punto, en I2 y en I3, y aquí se vuelve a juntar I2 y I3 para hacer nuevamente el valor de I4. Por lo tanto, si yo sumo I1
más I4, yo voy a obtener el valor de la corriente total que está saliendo de la fuente. O bien, podría sumar I1, o bien, que es lo mismo, podría sumar I1 más I2 más I3, ¿verdad? Porque I4 se compone de I2 más I3. Entonces, si yo sumo I1 más I2 más I3, voy a obtener más o menos 24,34 miliamperios. Y así es como se analiza la corriente y el voltaje en un circuito mixto. Primero, tomando en cuenta los elementos que se encuentran o los arreglos que se encuentran en serie, que fue lo primero que hicimos cuando identificamos R1 y R5, y que están conectados directamente a la fuente. Ese arreglo de R1 y R5 está conectado directamente a la fuente, a los 12 voltios. Por lo tanto, y como están en serie, voltaje se reparte. Con regla de división de voltaje, encontramos el voltaje en cada uno y averiguamos la corriente en uno de esos elementos, porque sabemos que como están en serie, tienen la misma corriente. Luego buscamos algún otro arreglo que esté conectado directamente a la fuente, y cuando digo conectado directamente a la fuente, me refiero a que esté en paralelo directamente con la fuente, ese arreglo, como el que hicimos con R4 y R23. Sumamos R23, hicimos una sola resistencia y nos quedó dos resistencias en serie, que eran R4 y R23, en donde pudimos volver a aplicar la regla de división de voltaje. Hicimos los mismos procedimientos que con el arreglo de R1 y R5. Una vez hecho eso, podemos ver los arreglos en paralelo que quedan y las corrientes que tiene cada una de las resistencias de esos arreglos en paralelo, analizando si podemos obtener su voltaje. Si ya tenemos su voltaje, como en este caso el voltaje en R2 y R3 ya lo teníamos cuando hicimos la regla divisora de voltaje en esa rama, o bien recordando que en los elementos en paralelo la corriente se divide. Luego tomamos esas corrientes y las sumamos para poder obtener la corriente total.